Hola, hoy veremos la historia de un hombre de 32 años que lo hizo todo bien, construyó su carrera desde cero, alcanzó un ascenso clave en una aerolínea importante y pensó que estaba celebrando el inicio de una vida estable. Pero una noche, una cena y una decisión ajena lo obligaron a ver con claridad algo que llevaba tiempo ignorando. Este no es un relato de celos ni de impulsos, sino de límites, respeto y consecuencias. Una historia sobre cómo, a veces, el verdadero ascenso no ocurre en el trabajo, sino cuando decides irte. Mi prometida me pidió que dejara de quejarme y les consiguiera una mesa mientras ella se apartaba a hablar en privado con su ex. Decidí que era hora de enseñarle el precio real de aprovecharse de alguien. Mi nombre es Caleb, tengo 32 años y hace unos 6 meses recibí un ascenso importante que dio inicio a uno de los capítulos más intensos de mi vida. Actualmente soy ingeniero líder de flota de fuselaje estrecho en una aerolínea grande con base en LAX. En términos simples, soy el tipo que se asegura de que el avión al que te subes con nervios no se caiga del cielo. Llevo 9 años en aviación. Empecé desde abajo, como mecánico junior recién salido de la escuela de AIP, subí escalón por escalón, sin atajos ni favores. Hoy superviso el mantenimiento de 47 Boeing 737 y coordino a un equipo de 12 técnicos. El ascenso significó pasar de ganar $78.000 anuales a 98.000, además de mejores turnos y por primera vez, control real sobre mi horario. Mi amigo Luke, que lleva 15 años en la industria, me dijo que la mayoría no llega a este puesto hasta finales de los 30. Yo lo logré antes, después de 18 meses trabajando semanas de 60 horas, con grasa bajo las uñas y una vida social prácticamente inexistente. Me lo gané. Mi prometida, Hannah, tiene 30 años. Llevamos 2 años juntos. Ella trabaja como coordinadora administrativa en una inmobiliaria, atiende llamadas, agenda visitas, hace algo de carga de datos. Gana alrededor de $38.000 al año. Es un trabajo honesto, nunca dije lo contrario. Pero la realidad es que yo cubro aproximadamente el 70% de nuestros gastos. Vivimos en un departamento en el distrito artístico. El alquiler es de $2.400 mensuales. Yo pago 1.700. Ella aporta 700, y aún así se queja de que su parte es demasiado alta. Para celebrar el ascenso quise hacer algo especial. Conseguí una reserva en Bellows, un restaurante italiano en el centro que suele estar completo con 6 semanas de anticipación. Hubo una cancelación para el viernes por la noche y no lo dudé. Pagué $80 solo para asegurar la mesa. Compré un saco deportivo en Nordstrom. $450. No para impresionar a nadie, sino para verme como el ingeniero líder que me había convertido. El jueves por la noche pasé por la florería y compré peonías blancas, las favoritas de Hannah. Las dejé sobre la encimera con una nota. Mañana por la noche, tú y yo. Gran celebración. Ella llegó 3 horas después. Escuché sus tacones sobre el piso de madera. Escuché cómo dejaba el bolso. Esperé. Son bonitas, dijo desde la cocina. Salí a verla. Estaba usando el teléfono, sacando fotos a las flores como si fueran accesorios. Bonitas, respondí. Eso fue todo. Levantó la vista. Perdón, gracias. Son hermosas. Para mañana. Velos. A las 7. Dejó el teléfono. Puede que llegue tarde. Tengo algo después del trabajo. ¿Qué cosa? Unos mandados. Nos vemos allá, dije. No preguntó qué celebrábamos. No mencionó el ascenso. Nada. La desconexión emocional ya estaba instalada antes del restaurante. No es solo desinterés, es una jerarquía clara, lo urgente para ella siempre está en otro lado. Cuando alguien no pregunta qué se celebra, en el fondo ya decidió que no es importante. El viernes me levanté a las 5, como siempre. Fui al gimnasio, entrené 1 hora, me duché, hice café y me fui al hangar. Teníamos un 737 a 800 entrando a inspección mayor. Mi primera revisión grande como ingeniero líder. Dirigí la reunión a las 7, repartí tareas, repasé listas. Todo salió perfecto. Al final, mi supervisor me tomó del brazo. Buen trabajo, Caleb. Tienes madera para esto. Si sigues así, en 2 años puedes ser ingeniero líder senior. Eso significaba 6 cifras. Estabilidad real. La base sobre la que se construye una vida. Le escribí a Hannah al mediodía. La mañana fue excelente. No veo la hora de esta noche. 4 horas después respondió con un pulgar arriba. Le contesté. ¿Un pulgar arriba, en serio? Perdón, amor. A 1000 en el trabajo. ¿Emocionada por esta noche? Sí. Capturé la pantalla. Siempre guardo comprobantes. Registros financieros, contratos, quién pagó qué. No es paranoia. Es responsabilidad. No negocio el respeto, ajusto presupuestos.
Salí del trabajo a las 5. Fui a casa a cambiarme. Saco, camisa blanca, jeans oscuros. Hannah no estaba. Le escribí que iba camino a Bellows. Llego tarde. Empieza sin mí. Era mi celebración. No iba a empezar sin ella. Llegué igual. El ballet tomó mi auto a las 6:55. Entré solo y avisé que estaba esperando a mi prometida. El lugar estaba lleno, luces tenues, mesas con velas, olor a pan recién hecho y ajo. Revisé el teléfono. Nada. La anfitriona ofreció sentarme. Dije que esperaría. Hannah llegó a las 7:17. 17 minutos tarde. Vestía el vestido rojo que yo le había comprado. Caminó como si el lugar le debiera atención. Tráfico, dijo. No fue una disculpa. Fue una excusa. Avanzamos hacia la recepción. Me tomó del brazo. Lo permití. Y entonces todo cambió. Hannah, dijo una voz detrás de nosotros. ¿Masculina? Segura. De esas que esperan atención automática. Sentí como ella se tensó, pero no de miedo, de emoción. Me giré. Alto, alrededor de 1,90. Barba prolija, chaqueta de cuero negra más cara que la cuota de mi camioneta. Reloj dorado falso para quien supiera mirar. Yo sabía. Era Wyatt. El ex. El de las historias. El del gran error. La cara de Hannah se iluminó como si hubiera ganado la lotería. Wyatt. Se separó físicamente de mí para mirarlo mejor, como si yo fuera un objeto que podía dejarse a un lado. Él sonrió con arrogancia y me evaluó apenas un segundo, descartándome sin esfuerzo. ¿Novio? Dijo. Qué tierno. Veo que juegas a lo seguro. Hannah no lo corrigió. Extendí la mano. Caleb, su prometido. No la tomó. Me dejó con la mano en el aire durante 3 segundos completos. Bajé el brazo. Sonreí. Los hombres que hacen eso suelen necesitar aprobación. Bien por ti, dijo, usando el apodo. La estabilidad es importante. Miré a Hannah. Esperé. Cualquier cosa. Pero no dijo nada. Y ahí entendí que esa noche no iba a tratarse de una celebración, sino de una lección. La humillación no vino del ex, vino del silencio. Cuando alguien no defiende a su pareja en público, está tomando partido sin decirlo. En ese punto, la relación ya está rota, solo falta que alguien tenga la claridad, o el coraje, de cerrar la puerta. Ella apoyó la mano en mi pecho, no como un gesto cariñoso, sino como si levantara una barrera física entre los dos. Caleb, relájate. No me avergüences esta noche. Mantuve la voz firme, controlada. No estaba pidiendo una discusión, solo una respuesta. Una sola pregunta. Nada más. Él acababa de faltarme el respeto delante de todos y ella actuaba como si no hubiera pasado nada. ¿De verdad no vas a decir nada? Pregunté. Acaba de cruzar un límite. Está bromeando, respondió de inmediato. Así es como habla. No hagas esto incómodo. No lo he visto en 3 años, añadió bajando la voz. Necesito cerrar ese capítulo. Es importante para mí. ¿Cerrar un capítulo? Asentí despacio, sintiendo como algo se acomodaba dentro de mí. ¿Hoy, la noche de mi ascenso? Solo serán 10 minutos. Ve buscando una mesa. Pide un vino tinto. No armes una escena. Y sin esperar respuesta, tomó a Wyatt del brazo. Sus dedos se cerraron alrededor de su bíceps con una naturalidad que no se improvisa. Vamos afuera, le dijo. Aquí hay demasiado ruido. Los vi caminar hacia las puertas del patio. Ella se reía de algo que él decía, inclinándose hacia él con el cuerpo completamente abierto. Wyatt deslizó la mano hasta la parte baja de su espalda mientras avanzaban. Ella no se apartó. La anfitriona carraspeó suavemente. Señor, su mesa está lista. A través del vidrio los vi con claridad. Hannah apoyada en la baranda, Wyatt demasiado cerca. Su mano sobre el pecho de él. Wyatt se acomodó el cabello mirando su reflejo en la ventana mientras ella hablaba. No parecía incómoda. Parecía en casa. Eso fue suficiente. No compito con fantasmas. No voy a necesitar la mesa, le dije a la anfitriona. No miré hacia el patio. No la busqué. Caminé directo hacia la salida. El ballet me observó confundido. Señor, acaba de llegar. Cambio de planes. Minutos después estaba dentro de mi camioneta. Ajusté los espejos. Miré el reloj. 7:38, ella había dicho 10 minutos. Yo sabía que no serían 10. Pedirían bebidas. Recordarían historias. El tiempo se les iría de las manos. Siempre había sido así. Nunca había respetado el mío. Tenía al menos 2 horas. Quizás 3. Puse la camioneta en marcha y conduje hacia casa. No estaba furioso. Estaba terminado. El trayecto tomó 15 minutos.
Todos los semáforos en verde, como si el universo despejara el camino. No encendí la radio. Solo el sonido del motor y la ejecución de un plan que llevaba meses preparado como contingencia. Siempre he sido ordenado. Sé exactamente qué es mío. Sé exactamente dónde está cada cosa. Ya había hecho un ensayo general una tarde en que ella estaba trabajando. Recorrí el apartamento calculando tiempos, closet 5 minutos, baño 2, sala 10 si era meticuloso. Podía salir en menos de 2 horas si me mantenía enfocado. La consola era mía. El router estaba a mi nombre. Los muebles los habíamos comprado juntos, pero yo había pagado el 70%. No me importaban los muebles. Me importaban las salidas limpias. No dejar nada atrás que pudiera lamentar. Estacioné en mi espacio asignado, el que pagaba con $100 extra cada mes porque Hannah decía que el estacionamiento en la calle la hacía sentir insegura. Mientras tanto, gastaba 200 al mes en clases boutique a las que iba 2 veces. Cuarto piso. Departamento 4G. Abrí la puerta. Todo estaba exactamente igual que esa mañana. Limpio. Ordenado. Las cajas de comida sobre la encimera, intactas. La nota que había escrito seguía sin leer. Una confirmación visual de quién era ella. Me quedé de pie en la entrada 5 segundos. Luego empecé. Primero, la caja fuerte pequeña en el closet del dormitorio, detrás de sus cajas de zapatos. Pasaporte. Documentos. Título de la camioneta. Mis relojes. El Omega Seamaster que había sido de mi abuelo, el que usó durante años en la línea de vuelo en O'Hare. Tal vez valía $5.000. Para mí valía todo. Los envolví en una sudadera. También tomé el sobre de efectivo de emergencia. $1,820. Segundo, el closet del pasillo. Bolsas de basura industriales, calibre contratista, 42 galones. Las había comprado el mes anterior. Le dije que eran para la bodega. No lo eran. Mi lado del closet estaba como siempre. Chaquetas a la izquierda. Camisas al centro. Ropa de trabajo a la derecha. Había mantenido mis cosas separadas desde el tercer mes. Más fácil controlar lo propio. Más fácil empacar si algún día era necesario. Abrí la primera bolsa. No doblé nada. Arranqué perchas completas, brazos llenos, y las dejé caer dentro. Las perchas golpearon el piso con un sonido metálico seco. Satisfactorio. El sonido de un plan funcionando. 5 minutos bastaron para vaciar mi lado por completo. El espacio vacío junto al suyo, abarrotado de vestidos y zapatos comprados con tarjetas de crédito. Mi vacío frente a su exceso. 2 años resumidos en un closet. Después el tocador y el baño. Calcetines. Ropa interior. Ropa de gimnasio. Mi rasuradora. Perfume. Medicamentos. Solo lo que era exclusivamente mío. Nada que pudiera generar discusión. Luego la sala. La PlayStation 5. La Switch. Controles. Mis libros. La foto enmarcada de mi padre y yo el día de mi graduación técnica. Dejé las fotos de nosotros. No necesitaba recuerdos. El router estaba sobre el mueble del televisor. Nekhearniktaup. Luces parpadeando. La cuenta de internet a mi nombre. $85 al mes durante 2 años mientras ella se quejaba de que el wifi era lento. Lo desconecté, enrollé los cables y lo metí en la mochila. También tomé el parlante Bluetooth del baño. El cargador portátil de la mesa de noche. El kit de herramientas debajo del fregadero. Cada cosa que había pagado yo. Tendría que aprender cuánto cuestan las cosas cuando nadie más las cubre. Mi laptop. La tablet. Los audífonos. Cada dispositivo con mi nombre en el recibo. Siempre guardo los recibos. Clasificados por fecha. Carpeta en el escritorio. Planifico. A las 8:40, la camioneta estaba llena. El asiento trasero repleto de bolsas negras. La caja protegida con una lona. En el asiento del copiloto, mi mochila y los relojes. Subí una última vez. El apartamento no estaba vacío. Estaba vaciado. El mueble del televisor era un esqueleto de cables colgando. El baño, desequilibrado. El closet parecía haber sido arrasado. Saqué la llave de repuesto del llavero y la dejé sobre la encimera, junto a las cajas de comida intactas. Necesitaba dejar algo más. Encontré un sobre de correo basura, una oferta de tarjeta de crédito a mi nombre. Lo giré. Tomé un marcador. Pensé en no escribir nada, dejar que el silencio hablara. Pero quería que entendiera exactamente lo ocurrido. No una explicación. Una declaración. Recordé sus palabras en el restaurante. No me avergüences. Escribí 5 palabras, en letras grandes. No empecé nada. Solo lo terminé. Dejé la nota junto a la llave. Salí. Cerré la puerta por última vez. Bajé a la camioneta. Arranqué el motor.
Miré el tablero. 8:52. Mi teléfono se iluminó. Llamada entrante. Hannah. Apagué el sonido del teléfono y me quedé mirando la pantalla encendida unos segundos antes de que se apagara por completo. En ese mismo instante, ella probablemente regresaba a la mesa del restaurante, recorriendo el lugar con la mirada, irritada porque yo no respondía. No tenía idea de que estaba intentando comunicarse con alguien que, en ese momento, ya no existía en su vida. Salí del garaje sin un destino claro. Podía ser un hotel, la casa de Luke, cualquier lugar servía. Lo único importante era que estaba alejándome de alguien que me pidió que esperara mientras iba detrás de otra cosa. Para mí, aquello fue una renuncia silenciosa. Había terminado. Aquí no hay dramatismo ni huida impulsiva, hay una retirada consciente. Alejarse sin gritar ni discutir suele ser más definitivo que cualquier pelea. Es el momento en que alguien deja de intentar ser elegido y empieza a elegirse a sí mismo. Entré a un Holiday Inn Express cerca de la salida de la autopista 405. $90 la noche. Cero probabilidades de encontrar a alguien conocido. El chico de la recepción me miró con desconfianza. Un tipo con saco deportivo registrándose con bolsas de basura llenas de ropa no es una imagen común. Seguramente pensó que huía de la ley o de un matrimonio fallido. Acertó en lo segundo, solo que sin trámites legales de por medio. ¿Solo una noche?, preguntó. Ya veremos, respondí. Me dio la tarjeta de la habitación 227. Subí mis cosas en 3 viajes. El cuarto era exactamente lo que uno espera: cama matrimonial, televisor básico, aire acondicionado ruidoso y cuadros genéricos en las paredes. No necesitaba lujo. Necesitaba una puerta que cerrara con seguro y silencio absoluto. Pedí una pizza grande de pepperoni. Me senté en la cama y dejé el teléfono boca abajo en la mesa de noche. Vibraba cada pocos minutos, como un insecto molesto. No lo toqué. Todavía no. Primero quería comer. Quería sentarme en ese silencio y entender cómo se sentía la libertad. La pizza llegó y me comí 4 porciones con calma, disfrutando cada bocado sin nadie enfrente revisando su celular o suspirando porque el lugar no era lo suficientemente instagrameable. A las 10:30 de la noche, por fin tomé el teléfono. 43 llamadas perdidas. 31 mensajes de texto. 9 mensajes de voz. Sonreí. No por crueldad, sino por confirmación. La sonrisa no nace del dolor ajeno, sino de la claridad. Cuando el otro entra en pánico es porque el equilibrio de poder cambió. Aquí se confirma algo clave: quien siempre tuvo el control solo entra en crisis cuando lo pierde. Reproduje los mensajes de voz en orden. Cada uno era una lección práctica de lo que ocurre cuando alguien se da cuenta de que perdió el control. Mensaje 1, 8:58 de la tarde. Había perdido el transporte. Caleb, ¿dónde estás? Estoy de vuelta en la mesa y el mesero dijo que te fuiste. Esto no es gracioso. Ven a buscarme. No voy a pagar un traslado cuando tú ibas a manejar. Molesta. Exigente. Convencida de que yo estaba en el estacionamiento, haciendo un berrinche que podía ignorar hasta que se me pasara. Pensaba que era una rabieta con fecha de vencimiento. No sabía que ya estaba a más de 20 kilómetros de distancia, desarmando mi vida de la suya. Mensaje 2, 9:22 de la noche. La imagen empezaba a romperse. En serio, contesta. Estoy afuera. Wyatt ya se fue, dijo que tenía que encontrarse con unos amigos. No voy a pagar $40 por un Uber. Esto es muy inmaduro. Caleb, ¿de verdad vas a dejarme así por esto? Ira y culpa trasladada. Claro que Wyatt ya había desaparecido. Había obtenido lo que quería, confirmar que aún podía tenerla y luego esfumarse. Un clásico. Ahora ella estaba sola, afuera de un restaurante, usando un vestido que yo había pagado, dándose cuenta de que su plan alterno no tenía respaldo. Mensaje 3, 9:55 de la noche. El confort desaparecía. Caleb, ya estoy en casa. El internet no conecta. Silencio. Pasos sobre el piso de madera. Sus tacones sonando cada vez más rápido. Caleb, ¿dónde está la consola? ¿Y tu laptop? Más pasos, ¿dónde está tu ropa? Caleb, llámame ahora mismo, me estás asustando. Confusión. La realidad empezaba a filtrarse. Toda la estructura que había dado por sentada ya no estaba. Mensaje 4, 10:02 de la noche. El colapso. ¿Llanto? Encontré la nota. ¿Qué significa que terminaste? No puedes irte así, vivimos juntos. ¿Te llevaste el router? ¿Estás loco? Solo vuelve. Podemos hablar. Más llanto. Respiración entrecortada. Lo siento por haber estado tanto tiempo con Wyatt, perdí la noción del tiempo. De verdad lo siento. Solo regresa, por favor. Te lo explico todo. Pánico. Negociación. Culpa.
Las 5 etapas resumidas en 4 mensajes. El arrepentimiento llega cuando el costo se vuelve real. No antes. Aquí no hay reflexión profunda, hay miedo a perder la comodidad, la estructura y la red de seguridad. La disculpa no nace del respeto, nace del vacío. Escuché el último mientras terminaba la pizza. No sentí nada. Ninguna necesidad de consolarla. Ninguna culpa. Ninguna duda. Solo un tipo comiendo pepperoni mientras otra persona enfrentaba las consecuencias naturales de sus decisiones. Leí los mensajes de texto. La misma secuencia. 8:54 de la tarde, ¿dónde estás? 9:08 de la noche, esto no es gracioso. 9:24 de la noche, contesta ya. 9:51 de la noche, ¿por qué no está tu ropa? 10:04 de la noche, por favor llama. Tenemos que hablar. 10:19 de la noche, me equivoqué. Vuelve, por favor. 10:33 de la noche, Caleb, tengo miedo. Dime que estás bien. Apagué el teléfono por completo, manteniendo presionado el botón hasta que la pantalla quedó negra. El silencio en esa habitación fue el sonido más fuerte y más tranquilo que había experimentado en 2 años. No estaba esperando su aprobación. No estaba dudando de mí mismo. No estaba calculando qué decir o hacer para mantenerla contenta. Simplemente era libre. Dormí profundamente. El sábado por la mañana desperté con la luz atravesando las cortinas baratas del hotel. El teléfono seguía apagado y así lo dejé mientras bajaba al gimnasio. Un cuarto pequeño, 2 caminadoras y algunas pesas. Nada especial. Pero la rutina importa. Entrené 1 hora, como siempre. Cerca de las 9 encendí el teléfono. Una avalancha de notificaciones, 68 llamadas perdidas, 54 mensajes, 14 mensajes de voz. No escuché ninguno. Me vestí, hice el check-out y manejé hasta la casa de Luke en Glendale. Luke me vio en la puerta con bolsas llenas de ropa y solo asintió. Ya era hora, dijo. El cuarto de invitados es tuyo el tiempo que lo necesites. Los días siguientes fueron tranquilos. Trabajábamos en turnos opuestos, así que casi no coincidíamos. Tenía espacio para bajar revoluciones, espacio para pensar el siguiente paso, espacio para dejar que las consecuencias siguieran su curso sin mi intervención. Y si esto parece extremo, si parece que actué demasiado rápido, hay una razón. Yo ya estaba preparado. El patrón existía desde hacía meses. No estaba acumulando resentimientos, solo observando lo que tenía delante. Como aquella vez que su teléfono vibró a las 2 de la mañana y saltó de la cama para revisarlo, diciendo que era su hermana Emily. O las salidas espontáneas que siempre incluían a Wyatt. O la manera en que mi presencia se volvió opcional mientras mi estabilidad seguía siendo indispensable. No fue una reacción impulsiva. Fue una decisión largamente confirmada. Y esa noche, en una habitación sencilla, con una pizza a medio terminar y el silencio como compañía, supe que no había vuelta atrás. Aquí se cierra el arco interno, no hay épica ni revancha, solo coherencia. Cuando alguien observa durante meses y actúa en silencio, la ruptura no es un estallido, es una conclusión lógica. El verdadero quiebre ocurrió mucho antes, esta fue solo la ejecución. La hermana de Hannah vive en el mismo uso horario y se acuesta siempre a las 10 de la noche. Cuando me lo dijo, no discutí. Discutir con alguien que ya se ha desconectado emocionalmente es una actividad inútil, casi un pasatiempo para personas que no quieren aceptar la realidad. Simplemente lo anoté mentalmente y seguí adelante. También estaba aquella vez en que la escuché hablar por teléfono con Ashley, su mejor amiga. No fue algo planeado. Pasé por el pasillo y oí lo suficiente como para entenderlo todo. Decía que yo era aburrido, que sentía que su vida estaba estancada conmigo. En cuanto entré en la habitación, colgó. No le pedí explicaciones. No hizo falta. Esa conversación me mostró exactamente dónde estaba su cabeza y cuánto había cambiado la relación sin que yo lo hubiera notado a tiempo. Luego vino lo de mi cumpleaños. El número 32. No es que se olvidara de comprarme un regalo. Se olvidó del día completo. Pasó la mañana y el mediodía en un brunch con sus amigas mientras yo estaba en casa, esperando que en algún momento recordara. Llegó cerca de las 4 de la tarde, un poco tomada, y soltó un "ah". Hoy era, ¿no? Como si hablara del clima. Después me preguntó si podía ir a buscar comida tailandesa porque estaba demasiado cansada para cocinar. Ahí entendí que no se trataba de un descuido aislado, sino de una costumbre. 2 meses antes de que todo se desmoronara, Marcus me había acorralado en un partido de los Lakers. Estábamos en las gradas más altas, viendo a LeBron hacer lo que siempre hace, y Marcus fue directo. Habla contigo como si fueras su asistente personal, ¿te das cuenta? Me doy cuenta de todo, le respondí. Me miró de lado y preguntó. ¿Tienes algún plan? Tengo contingencias. Luke me hizo una pregunta parecida una semana después. Me dijo.
¿Cuándo fue la última vez que te preguntó cómo te fue el día sin mirar el teléfono a la mitad de tu respuesta? No supe qué contestar. No podía recordarlo. Por eso, cuando mantuve mis cosas separadas, cuando guardé recibos, cuando dejé constancia clara de quién pagaba qué, no era porque estuviera planeando irme. Era porque soy un hombre adulto que se protege a sí mismo. Si las cosas funcionaban, perfecto. Y si no, no pensaba ser el tipo que se queda sin saber qué le pertenece. Los primeros 6 meses con Hannah fueron buenos. Cumplía lo que prometía, escuchaba de verdad cuando hablaba y me hacía sentir importante. Me sentía elegido. Pero alrededor del 8º mes algo cambió. No fue un evento puntual, fue un patrón. Dejé de discutir. Me limité a observar, a mantenerme organizado, a estar preparado. Aquella cena debía ser una celebración. Terminó siendo el punto de quiebre. Ella tomó su decisión en ese patio. Yo tomé la mía dentro de mi camioneta. Ese domingo, sentado en el sofá de Luke, revisé mentalmente las consecuencias. A las 3:52 de la tarde sonó mi teléfono. Era Ashley, la mejor amiga de Hannah. Contesté, no porque me importara su opinión, sino porque quería escuchar y registrar la versión que Hannah estaba difundiendo. Conocer el relato del otro siempre es útil. Eres increíble, Caleb, me dijo apenas atendí. Hannah lleva 2 días sin comer, no ha parado de llorar. ¿Cómo puedes abandonarla así por una conversación de 5 minutos con un viejo amigo? Eres inseguro, controlador y, honestamente, das miedo. ¿Quién vacía un departamento en 3 horas? La dejé hablar. No interrumpí ni me defendí. Cuando terminó, respondí con calma. Alguien que mantiene su vida en orden. Hice una pausa y continué. Alguien que vio a su prometida elegir a su ex la noche en que celebrábamos mi ascenso. Alguien que decidió que la falta de respeto tiene consecuencias. Ashley intentó corregirme. Dijo que Hannah solo me había pedido que buscara una mesa, que estaba intentando manejar una situación delicada y que yo había reaccionado como un niño. ¿Eso te dijo? Pregunté. Porque a mí me dijo que no la avergonzara. Luego salió con él, lo tocó en el brazo, en el hombro, en el pecho, delante de mí. Y cuando le pedí que pusiera un límite, me dijo que dejara de hacerlo incómodo. Del otro lado hubo silencio. Esa no era la historia que Hannah le había contado. Ella te ama, dijo Ashley al final, pero ya sin tanta seguridad. No fue un error, respondí. Fue una elección. Y las elecciones tienen consecuencias. Antes de colgar, dejé claro un último punto. Dile que se preocupe por el alquiler. Yo pagué hasta fin de mes. Después, está sola. Bloqueé el número. No tenía sentido seguir una conversación que no llevaba a nada. Lo de Wyatt fue un desastre aparte. Me enteré por Tyler, un amigo en común que trabajaba cerca de la oficina de Hannah. El lunes por la tarde me escribió diciendo que ella estaba hecha un caos en el trabajo y que había intentado contactar a Wyatt, pero él la dejó en visto y luego la bloqueó en todas partes. ¡Qué sorpresa!, respondí. ¿Ya lo sabías? Sabía qué tipo de hombre era, contesté. Ese tipo no vuelve. Solo confirma. Ella fue validación, no una relación. Ese miércoles, Tyler volvió a escribirme. Hannah se había presentado en el gimnasio de Wyatt para hablar con él. Él pidió a la recepción que dijeran que no estaba, mientras ella podía verlo correr en la cinta a través del vidrio. Esperó 20 minutos afuera antes de irse. 30 años, parada frente a un gimnasio, esperando a un hombre que ni siquiera reconocía su existencia. Había tirado 2 años por alguien que no se dignó a responderle un mensaje. Me había humillado en público, había priorizado una fantasía sobre la realidad, y terminó sin nada. Ni siquiera con el hombre que eligió. Aquí la fantasía se desarma por completo. No hay épica ni romanticismo cuando alguien persigue a quien ya lo descartó. La validación momentánea suele ser adictiva, pero deja a la intemperie cuando se acaba. Y cuando se acaba, no queda nadie para sostener la caída. La realidad financiera la alcanzó rápido. Yo gano 98.000 al año. Hannah ganaba 38.000. Cubría la mayor parte de un alquiler de $2.400, además de servicios, internet, plataformas de streaming y comida. También la ayudaba con $6.000 de deuda en tarjetas de crédito, producto de ropa y salidas que no podía pagar. Hice los números. Sin mí, su ingreso mensual apenas cubría el alquiler completo. Le quedaban poco más de $100 para el auto, el seguro, los préstamos estudiantiles y todo lo demás. Era inviable. Me escribió intentando negociar. Decía que no podía pagar sola, que yo había prometido cuidarla. No respondí. No era crueldad. Simplemente dejé de financiar un estilo de vida en el que ya no tenía lugar. 3 semanas después, la administración del edificio me informó que el alquiler estaba atrasado. Hannah volvió a escribirme, suplicando ayuda.
Le reenvié el aviso que había enviado al propietario 2 semanas antes, retirándome oficialmente del contrato. Ella estaba en copia. Solo que nunca lo leyó. Estaba demasiado ocupada lamentando la relación como para ocuparse de su propia vida. Rompió el contrato, perdió el depósito de $2.400, la mayor parte del cual había salido de mi bolsillo. Ese fue el precio de mi libertad. Y valió cada centavo. Cuando el amor se mezcla con dependencia económica, la ruptura siempre parece injusta para quien pierde el respaldo. Pero no es abandono, es el final de un subsidio emocional y financiero. Nadie está obligado a sostener una vida que ya no lo incluye. Tyler fue quien me contó, con lujo de detalles, cómo había sido la mudanza de Hannah. Dijo que tuvo que deshacerse de casi todo a las apuradas, vendiendo muebles en Facebook Marketplace por monedas porque no podía pagar un camión de mudanza. El sofá por el que yo había pagado $800 terminó vendido en 150. La base de la cama ni siquiera la cobró, la regaló con tal de que alguien se la llevara. Las cosas se desarmaron rápido, más rápido de lo que ella esperaba. Los amigos en común tomaron partido. La mayoría se inclinó de mi lado. Resultó que no era el único que había estado observando los mismos patrones durante meses. Tyler me dijo que muchos pensaban que ella me había estado utilizando desde hacía tiempo. Fuiste el último en darte cuenta, hermano, me dijeron. Todos lo veían menos tú. Yo sí lo veía. Simplemente estaba esperando el momento adecuado para actuar. Incluso Thomas, a quien siempre había considerado más amigo de Hannah que mío, me escribió de la nada. Me dijo que ella había hecho exactamente lo mismo con su ex antes que conmigo, otro hombre, otra fiesta, el mismo manual de jugadas. Te salvaste de algo feo, decía el mensaje. Guardé ese texto. No por rencor, sino como confirmación de que mi lectura de la situación había sido correcta. Lo último que supe por Tyler fue que Hannah había vuelto a vivir con sus padres. Los mismos padres a los que llevaba 2 años llamando tóxicos y asfixiantes. 30 años, durmiendo otra vez en su habitación de adolescencia, viajando 1 hora y media de ida y otra de vuelta a un trabajo que detestaba porque no podía costear nada más cerca. El comodín había desaparecido y, sin él, toda la estructura se vino abajo. 5 meses después, mi vida se veía exactamente como la había diseñado. Me mudé a un loft tipo estudio en un antiguo almacén reciclado cerca del aeropuerto, 800 pies cuadrados de ladrillo a la vista y pisos de concreto pulido. $1.600 al mes, una cifra que podía pagar sin esfuerzo ahora que no estaba financiando el estilo de vida de nadie más. El lugar estaba amueblado tal como yo quería, minimalista, funcional, sin excesos. Cada cosa en su sitio. En el trabajo todo empezó a fluir. Sin interrupciones constantes, sin el ruido mental de gestionar expectativas ajenas. Estaba funcionando al 100%. Cerré 3 inspecciones C mayores sin un solo retraso. El equipo me respetaba porque lideraba desde el ejemplo. Mi supervisor le dijo al director regional que yo era el mejor ingeniero líder con el que había trabajado en 15 años. En noviembre me ascendieron a Senior Lead, con un aumento de $18.000 base, muy por delante del cronograma habitual. Entrenaba 5 días a la semana. Subí casi 5 kilos de músculo. Dormía 7 horas por noche por primera vez en años. Trataba a mi cuerpo como a una máquina de precisión, con el mismo cuidado que aplicaba a las aeronaves. El primer mes después de la ruptura noté algo extraño, esperaba que apareciera el arrepentimiento, la duda, esa sensación de querer volver atrás. Nunca llegó. Lo que apareció fue claridad. La negociación constante había desaparecido. Pensaba con nitidez por primera vez en 2 años. Para el tercer mes, casi no pensaba en ella. No había rabia ni resentimiento. Solo ausencia. Esto no es una historia de venganza, es una de alineación. Cuando desaparece el conflicto interno, la vida empieza a ordenarse sola. El progreso no llega como premio, llega como consecuencia de dejar de arrastrar peso muerto. Empecé a ver a Emily, contadora. Nos conocimos en una cafetería cerca de mi gimnasio. Llegaba puntual, no buscaba validación constante. Salíamos a cenar, íbamos al cine. Todo era simple. Manejaba el dinero como una adulta. No vivía pegada al teléfono. No me hacía sentir como una interrupción en su vida. En la primera cita, dividió la cuenta antes de que yo pudiera sacar la billetera. Dijo que no le gustaba deberle nada a nadie. En ese instante supe que era distinta. No había sabido nada de Hannah desde octubre. 2 meses de silencio absoluto. La primera semana de diciembre me crucé con Tyler en una taquería cerca del hangar. «Te ves bien», me dijo. «Se nota que entrenas 5 veces por semana». Luego, como al pasar, agregó que había visto a Hannah en el supermercado la semana anterior. Dijo que se la veía mal, cansada. Que preguntó por mí. Quiso saber si estabas saliendo con alguien, me contó. ¿Y qué le dijiste?
Que no sabía. Después preguntó si te veía feliz. Le dije que sí, que te veía muy bien. No respondió mucho. Asintió y se fue. Seguía viviendo con sus padres. Al parecer había conseguido un nuevo empleo en una aseguradora. Mejor sueldo, pero con un trayecto diario de casi hora y media. Bien por ella, dije, y lo decía en serio. ¿De verdad la superaste, no? Me preguntó Tyler. Por completo. No le deseaba mal. No fantaseaba con que regresara arrepentida. Simplemente no pensaba en ella. Estaba ocupado viviendo una vida que había construido para mí, un trabajo que me exigía, amigos que me respetaban, una rutina que me hacía sentir competente, una mujer que parecía genuinamente contenta de estar conmigo. El departamento se mantenía limpio porque yo lo mantenía limpio. Las cuentas estaban pagas porque yo las pagaba. Todo funcionaba porque yo lo hacía funcionar. Ya no esperaba la aprobación de nadie. 3 días antes de Navidad, Hannah me encontró. Era jueves por la mañana, 7:45. Estaba en la cafetería cerca de mi departamento, la del Buen Espresso. Tenía turno temprano a las 8:30. Una inspección CA 737-900 que necesitaba mi firma antes de volver a servicio. Llevaba puesta la chaqueta de trabajo, revisaba el teléfono mientras esperaba mi pedido. Me sentía firme, centrado, como alguien que había construido exactamente la vida que quería y no necesitaba permiso para vivirla. Escuché la voz antes de girarme. Era familiar, pero sonaba distinta. Como una canción conocida tocada en otra tonalidad. Vi primero al perro. Tamaño mediano, unos 20 kilos, manchas marrones y blancas, orejas caídas. Estaba sentado en la acera, afuera del ventanal, con la correa enrollada en un portabicicletas. Me miró a través del vidrio con esa expresión confusa y esperanzada que tienen los perros de refugio cuando aún no entienden dónde están. Después vi quién sostenía el otro extremo de la correa. Hannah estaba de pie a unos 2 metros, observándome a través del vidrio. Y así, sin previo aviso, el pasado decidió tocar la puerta de una vida que ya no le pertenecía. Ella se veía distinta. No cansada exactamente, sino reducida, como si algo en su presencia hubiera perdido peso. Llevaba el cabello recogido en una coleta desordenada, nada que ver con el peinado trabajado en el que antes invertía casi 1 hora. El maquillaje era mínimo y no alcanzaba a ocultar las hayas marcadas. Usaba una chaqueta acolchada que ya había pasado por mejores días, zapatillas comunes en lugar de tacones. Y aún así, sonreía. No con culpa ni con vergüenza, sino con una seguridad casi orgullosa, como si hubiera resuelto un problema complejo. En una mano sostenía una bolsa de PetSmart. A través del plástico transparente se alcanzaban a ver unos platos para mascota, todavía con la etiqueta de precio pegada. Bajo el brazo llevaba una carpeta color manila, prolijamente cerrada. A su lado, el perro lucía un collar nuevo con una chapa azul brillante del refugio, de esas que colocan durante las jornadas de adopción. Aquello no era duelo. Era una maniobra. El perro no es el problema ni la solución, es la herramienta. Cuando alguien llega con símbolos en lugar de asumir responsabilidades, no busca reparar, busca reactivar el control perdido. La ternura aquí no es inocente, es estratégica. Tomé mi café y salí al exterior. El aire de diciembre era cortante, seco. El perro se incorporó de inmediato, moviendo la cola con entusiasmo, tirando levemente de la correa en mi dirección. Caleb, dijo ella, sin perder la sonrisa. Quiero que conozcas a alguien. No respondí. Miré primero al perro, luego a ella, y después otra vez al animal. ¿Se llama Dixie?, continuó. Lo elegí yo. Pensé que te gustaría el nombre. No me hizo falta preguntar por qué. Dixie. Un guiño obvio, casi perezoso, relacionado con mi trabajo. No era un gesto pensado, era una búsqueda rápida de palabras clave. Lo adopté ayer, añadió, hablando ahora con más rapidez. Es una mezcla de labrador, quizá con pointer. Es muy dulce. Tiene unos 2 años, ya está entrenado para la casa. Le compré una cama, los platos, comida buena, no de la barata. Incluso lo inscribí en clases de adiestramiento. No mencionó a Wyatt. No pidió disculpas. No reconoció nada de lo ocurrido. Estaba presentando al perro como si fuera una propuesta formal, estructurada, casi empresarial. «Siempre quisiste un perro, Caleb», dijo. «Lo decías todo el tiempo. Que cuando tuviéramos un lugar más grande, quizá un patio, entonces sí, ¿te acuerdas?». Hizo un gesto amplio hacia el perro, como si estuviera revelando un premio. «Bueno, ya lo hice. Nos conseguí un perro. A nosotros». El perro se acercó lo suficiente como para olfatearme. Me agaché y dejé que me examinara la mano. Me lamió los dedos y apoyó el cuerpo contra mi palma cuando le rascaba detrás de las orejas. Era un buen perro.
Nada de aquello era culpa suya. Me incorporé de nuevo. Hannah, es un gran perro, dije con honestidad. Ella siguió hablando, animada. Durmió toda la noche. No ladró ni una sola vez. A mis padres no les encanta la idea, pero les dije que es temporal. Solo hasta que resolvamos las cosas. Hasta que encontremos un lugar nuevo juntos. Esto demuestra que voy en serio, Caleb. Estoy lista para comprometerme, para construir algo real. Lo dijo como si el perro fuera una entrada inicial para una relación que ya había perdido valor. Un perro no es una disculpa, respondí. Su sonrisa se quebró por un segundo. ¿Cómo? Apareces con un perro adoptado y una bolsa de tienda, y crees que eso borra lo que pasó en Bellows, dije, manteniendo la voz controlada. Sigues intentando manejarme. Solo que ahora estás usando a un animal para hacerlo. No es así, negó, dando medio paso hacia adelante mientras la correa se tensaba. Te amo, Caleb. Cometí un error. Uno solo. Y estoy tratando de demostrarte que puedo cambiar. Dixie es un nuevo comienzo para los dos. No hay un nosotros. Las lágrimas empezaron a asomarse. La sonrisa segura había desaparecido. No puedes simplemente, después de todo, balbuceó. Hice esto por ti. Fui a 3 refugios distintos. Gasté más de $600 en todo. No puedes decir que no. Miré al perro una vez más. No había cálculo en su mirada, solo atención pura, una calma ajena a todo lo que estaba ocurriendo alrededor. No entendía discusiones, ni errores, ni intentos desesperados por reparar lo irreparable. Solo estaba allí, presente, esperando una orden que no llegaría. Cuídalo, dije al fin. No hagas de él algo que no es. No esperé respuesta. Giré sobre mis talones y caminé hacia la camioneta. Cada paso se sintió definitivo, no por dramatismo, sino por claridad. Detrás de mí, su voz volvió a alcanzarme, esta vez sin estructura ni plan. Caleb, espera. No tienes que decidir ahora. Podemos hablar tranquilos. Solo, piénsalo. El sonido de la correa tensándose me siguió unos segundos más, junto con el golpeteo irregular de las uñas del perro contra el concreto. No me di la vuelta. No había nada nuevo que escuchar. Abrí la puerta del vehículo, subí y cerré con un golpe seco. Al encender el motor, el mundo quedó amortiguado por el vidrio. Desde el asiento, la vi quieta en la acera, sosteniendo la correa con ambas manos, como si eso fuera lo único firme que le quedaba. El perro se sentó a su lado, mirando en mi dirección sin entender por qué el interés había terminado tan rápido. Ella seguía hablando. Lo supe por el movimiento de su boca, por la urgencia de sus gestos. Pero ya no importaba. No se trataba de tiempo ni de explicaciones. Se trataba de algo que no podía comprarse, ni adoptarse, ni improvisarse. Arranqué. Mientras me alejaba, pensé en lo simple que habría sido aceptar el atajo. Fingir que el gesto bastaba. Pero algunas cosas, una vez rotas, no se arreglan con símbolos. Y ella, demasiado tarde, había apostado todo a uno que no le pertenecía.